¿Te acuerdas de cuando tenías 7 u 8 años y el 25 de diciembre o el 6 de enero te despertabas con ese nudo en el estómago que no era exactamente miedo, pero tampoco era exactamente alegría, sino algo en el medio que no tiene nombre de adulto? Entrabas al salón en pijama con los ojos todavía medio cerrados y ahí estaba, envuelto en papel de regalo o directamente sobre la alfombra, el juguete que llevabas semanas pidiendo, que habías señalado en el catálogo del Corte Inglés con el dedo tantas veces que las páginas tenían marca. Y en ese momento, en ese segundo exacto antes de tocarlo, eras completamente feliz. No de la felicidad complicada y condicionada de los adultos, de la otra, de la que no se explica. Eso fue la infancia española de los años 80. Y estos 15 juguetes son la banda sonora de esa infancia, los que quien los vivió no va a olvidar nunca, y los que quien no los vivió no va a terminar de entender del todo, aunque le expliques exactamente en qué consistían. Porque hay cosas que solo se entienden si las tuviste entre las manos cuando tenías 8 años y el mundo todavía cabía en el salón de tu casa. 1. El Madelman. Los Madelman lo pueden todo. Ese era el lema, y si creciste en la España de los 80, ese lema está grabado en algún lugar de tu cerebro que no tiene botón de borrar. El Madelman era un muñeco articulado de 17 centímetros, fabricado por la empresa española Exin, que llegó al mercado en 1968 y que a lo largo de su vida tuvo nada menos que 180 sets diferentes: astronauta, buceador, bombero, explorador polar, soldado, piloto, vaquero. Lo que fueras, el Madelman podía serlo contigo. Lo que los niños de hoy no van a entender nunca es que entonces eso era extraordinario. Que un muñeco pudiera tener profesiones intercambiables, uniformes reales, accesorios que se quitaban y ponían, era algo que en los 80 tenías que ver para creer. Hoy un niño tiene acceso a mundos digitales infinitos, a personajes que vuelan y se transforman en tiempo real en una pantalla de alta definición. Y sin embargo, hay algo que el Madelman daba y que ninguna pantalla puede dar, que es el peso físico del juguete en la mano, el olor del plástico, la resistencia de las articulaciones cuando le doblabas el brazo, la realidad táctil de un mundo que construías tú, con tus manos, en el suelo del salón. 2. El Gaperman. Si el Madelman era el héroe de acción asequible, el Gaperman era la versión premium. 30 centímetros, barba real flocada que se notaba al tacto, manos prensiles que podían agarrar objetos de verdad. En la Navidad de 1975 empezó a anunciarse en TV, la única cadena de televisión que existía, y en cuestión de semanas era lo que todo niño de España quería. Industrias Gaper, la empresa valenciana que lo fabricaba, había sacado la licencia del Action Man británico y lo había adaptado al gusto español, con un resultado que fue, durante casi una década, el juguete estrella de este país. El problema era que el Gaperman era caro, no el muñeco solo, que ya era caro de por sí, sino el ecosistema completo: el jeep, el helicóptero, el equipo de buceo, el tanque. Para tener el Gaperman completo necesitabas el presupuesto navideño de 3 años consecutivos mínimo, y eso generaba una dinámica que hoy tampoco existe. La del juguete que se construía poco a poco, que cada cumpleaños sumaba una pieza, que cada Navidad ampliaba el universo. La espera formaba parte del juego. Gaper quebró en 1986, arrastrada por la crisis económica y la competencia de las figuras más baratas. El Gaperman desapareció y para quien lo tuvo, se convirtió al instante en la medida de todas las cosas. 3. Los Airgun Boys. Los Airgun Boys eran pequeños, 8,5 centímetros. Cabían en el puño. Se podían perder en la moqueta con una facilidad que rozaba la magia negra y sin embargo se seguían comprando sin parar porque costaban poco y las series eran infinitas. Vaqueros, indios, bomberos, policías, mosqueteros, piratas, marines, caballeros medievales. La empresa española Airgun S.A. los lanzó en 1976 y durante más de una década fueron el juguete de bolsillo por excelencia, el que comprabas en el kiosco o en la papelería
con el dinero de la semana sin tener que pedirle nada a nadie. Esa independencia económica es algo que los niños de hoy difícilmente van a experimentar con la misma pureza. Hoy el juguete se compra por internet en 2 clics con la tarjeta de los padres. En los 80, con las monedas que te daban el domingo, ibas solo a la papelería y volvías con un Air Game Boy en el bolsillo del pantalón. Era tuyo de una manera distinta, absolutamente tuyo. Los Air Game Boys desaparecieron a finales de los 80, incapaces de competir con la invasión de figuras extranjeras más sofisticadas. Pero las batallas abasayas que se libraron en los salones españoles con ejércitos de esos muñecos de 8,5 centímetros todavía están en la memoria muscular de quien las vivió. 4. Los clics de Famóvil. Hay una palabra que resume perfectamente qué era un clic. Encajar. El sonido de las piezas encajando. El sonido del muñeco encajando en el caballo. El sonido del caballo encajando en la carreta. Los clics de Famóvil, que eran los Playmobil fabricados en España bajo licencia de la empresa española Famosa, tenían esa característica adictiva de que todo encajaba con todo, y ese universo de piezas compatibles podía crecer indefinidamente. El barco pirata, el castillo medieval, el fuerte del oeste, la granja. Cada set era un mundo que se ampliaba. La diferencia con el juego de hoy no es solo tecnológica, es filosófica. El clic te daba un escenario y unos personajes, y tú ponías la historia. No había script, no había cutscene, no había voz que te dijera qué hacer a continuación. La narrativa era tuya al 100%, y eso significaba que 2 niños podían tener exactamente los mismos clics y jugar a cosas completamente distintas. Famóvil como nombre ya no existe, absorbido por la globalización y por la propia Playmobil alemana, que eventualmente recuperó la fabricación. Pero el clic de encaje, ese sonido, lo tiene todavía en algún lugar del cerebro cualquier persona que creció en España en los años 80. 5. Los Exin Castillos. Si creciste en los 80 y tuviste Exin Castillos, sabes perfectamente el sonido que hacen cientos de piezas de plástico marrón moteado cayendo de la caja hexagonal al suelo. Ese sonido, esa caja hexagonal que en sí misma ya era un objeto con personalidad antes de abrirla. Los Exin Castillos eran un sistema de construcción especializado en una sola cosa: construir castillos medievales con un nivel de detalle en las piezas que para 1968, cuando los lanzó Exin, era absolutamente inédito. Almenas, torretas, arcos de piedra, antorchas de pared y una colección de personajes de plástico blando que incluía una bruja, 2 fantasmas y un príncipe a caballo. Lego llegó a demandar a Exin alegando que el sistema de piezas era demasiado similar al suyo. El juicio se celebró en Israel. Exin ganó. Es uno de los pocos casos en la historia del juguete en que el fabricante español ganó un pleito contra un gigante extranjero, y encima en Israel. La ironía es que Exin quebró de todas formas en 1993 y los castillos desaparecieron. Hoy Lego tiene sus propios sets de castillo medieval, con más piezas y más detalle y más todo, pero no tienen la caja hexagonal, y eso, inexplicablemente, importa. 6. El Tente. El Tente era el Lego español, así de simple y así de complejo. Lo lanzó Exin en 1972, las piezas eran del mismo tamaño que las de Lego y técnicamente compatibles con ellas. Y en la España de los años 80, donde los aranceles aduaneros hacían que el Lego danés fuera considerablemente más caro que el Tente nacional, muchos niños lo tuvieron como única opción y muchos otros simplemente lo prefirieron porque los sets de Tente, especialmente los de temática naval y militar, tenían un nivel de detalle que Lego tardó años en igualar. El portaaviones de Tente era el objeto de deseo de toda una generación de niños de entre 8 y 12 años. Cuando Exin quebró, Tente sobrevivió vendido a otras manos, siguió produciéndose hasta 2007, pero fue perdiendo calidad poco a poco, perdiendo identidad, hasta que dejó de ser lo que había sido y desapareció sin demasiado ruido. Hoy Lego factura miles de millones al año y ha colonizado hasta las películas y los parques temáticos. El Tente no tiene película, no tiene parque temático.
Tiene la nostalgia de quien eligió el portaaviones español sobre el castillo danés y nunca se ha arrepentido del todo. 7. El Cinexin. Esto hay que explicarlo para quien no lo vivió, porque si no suena a broma. El Cinexin era un proyector de películas para niños, un aparato naranja de plástico resistente con una manivela manual que proyectaba sobre la pared lo que tuviera metido dentro, pequeñas bobinas de película de 8 milímetros con fragmentos de películas de Disney. Sin batería, sin pantalla integrada, con una bombilla y una manivela que girabas tú, a la velocidad que quisieras para controlar la proyección. ¿Suena primitivo comparado con Netflix? Sí, pero lo que daba el Cinexin era algo que Netflix no puede dar. Control total sobre la imagen. Podías ir despacio, podías parar, podías rebobinar, podías hacer que el pato Donald corriera hacia atrás. Para un niño de 1978, en un país donde el cine era algo que pasaba en un edificio específico, a horas específicas, y al que ibas con adultos, tener un proyector en tu cuarto era tener el cine en tu habitación. La mismísima magia reducida a una caja naranja de plástico. Exin lo fabricó desde 1971 hasta 1983. Fue elegido uno de los mejores juguetes del siglo XX. Hoy los niños tienen YouTube, tienen TikTok, tienen series en la tableta. Y ninguno de esos contenidos les genera la 10ª parte del orgullo que sentía un niño de los 80 proyectando él solo una película de Mickey Mouse en la pared de su cuarto a las 3 de la tarde. 8. El Scalextric. El Scalextric no necesita demasiada explicación. 2 coches, una pista eléctrica, 2 mandos con gatillo y la negociación de quién se quedaba con el coche rojo. Lo que sí merece explicación es el ritual de montarlo. La pista de Scalextric no venía premontada. Venía en piezas que había que ensamblar en el suelo del salón, y montar la pista completa podía llevar una tarde entera, y una vez montada, ocupaba un espacio que los adultos de la casa tenían que rodear durante días para ir de una habitación a otra. En los años 80, Scalextric en España era Exin, bajo licencia británica, y los coches que se vendían eran los de los pilotos y los equipos que estaban en la cima de la Fórmula 1 de la época. Hoy el Scalextric sigue existiendo y sigue vendiéndose, lo cual es en sí mismo un milagro en el mercado del juguete moderno. Pero el Scalextric de los 80 tenía algo que el de ahora no puede tener, que es la pista de plástico marrón sobre la moqueta del salón familiar un 26 de diciembre por la mañana, con el olor a motor recalentado y el sonido del coche saliendo disparado en la curva porque el niño apretó el gatillo con demasiada fuerza otra vez. 9. El Nancy. Nancy llegó en 1968 y en los años 80 era ya una institución. Famosa, la empresa de O'Neill, Alicante, la había creado como respuesta española a la Barbie americana, y lo que resultó fue algo diferente a la Barbie en formas que importaban. Más grande, con ropa peinable y cambiable que también podía coserse en casa, con una estética que reflejaba la moda española de cada época. Las colecciones de ropa de Nancy se actualizaban cada temporada. Se podían comprar los complementos por separado. Los adultos podían coser para ella como cosían para las muñecas de trapo de sus propias infancias. En la España de los 80, elegir entre Nancy, Barbie y Chabel era una declaración de identidad que las niñas tomaban con absoluta seriedad. No era indiferente, decía algo de quién eras y de dónde venías. Hoy Nancy sigue viva, sigue fabricándose, con colaboraciones de diseñadores y ediciones especiales para coleccionistas. Pero la Nancy de los 80, con su pelo de esa textura específica y su caja con ventana de plástico transparente, pertenece a un tiempo que no vuelve. 10. La Chabel. Chabel nació en 1984, creada por Feber, otra empresa del Valle del Juguete alicantino, y su jingle publicitario es probablemente el más resistente al olvido de toda la historia de la publicidad infantil española. Chabel, Chabel, qué bien, pronunciado con esa entonación específica que cualquier persona que vivió los 80 puede reproducir automáticamente
40 años después, sin haberla pensado conscientemente en décadas. Lo que hacía diferente a Charbel no era solo el diseño, sino el momento. Era 1984, la España de la movida, un país que llevaba pocos años fuera de una dictadura y que estaba absorbiendo la libertad cultural a una velocidad que asombraba a los propios españoles. Y Charbel era moderna. Era joven, representaba a una adolescente de entre 16 y 17 años, con ropa de moda de verdad. Ágata Ruiz de la Prada diseñó una colección para ella. Se lanzaron colecciones inspiradas en Madonna. Hubo un Club Charbel con carné de socio. Feber quebró en 1992. Charbel se fue con ella, y lo que quedó es esa canción, esa melodía de 4 palabras que una generación entera sigue llevando clavada en algún lugar del cerebro del que no hay manera de sacarla. 11. El Nenuco. El Nenuco nació en 1977 y en la España de los 80 hubo años en que Famosa vendió más de 800.000 unidades, solo en España, solo en un año. Esas cifras dicen todo lo que hay que decir sobre lo que el Nenuco significaba. Era un bebé de plástico de 42 centímetros que tomaba biberón, hacía pipí, lloraba lágrimas de verdad en algunas versiones, y que permitía a los niños reproducir el juego de cuidar a alguien más pequeño con un realismo que en los años 80 era tecnológicamente impresionante. Lo que resulta más sorprendente de la historia del Nenuco es que sigue existiendo. En un mercado donde el juguete tradicional lleva décadas perdiendo terreno frente a las pantallas, el Nenuco sigue ahí, en las estanterías de las jugueterías, con más o menos las mismas dimensiones y la misma lógica de siempre. Hay cosas que son simplemente correctas y que por eso no necesitan evolucionar radicalmente. El instinto de cuidar a algo más pequeño no ha cambiado en 40 años. Pero el Nenuco de los 80, ese en particular, con su olor a vinilo y sus ojos de cristal pintado, es una experiencia táctil y sensorial que quien lo tuvo reconoce al instante. Y quien no lo tuvo se lo queda mirando en una imagen de archivo y no termina de entender qué lo hacía tan especial. 12. Las barriguitas. Las barriguitas son pequeñas. Esa es su primera característica y su principal argumento. Caben en la palma de la mano, tienen cara de bebé, barriguita prominente, pelo rizado, ojos grandes. Famosa las creó en 1969, pero fue en los 80, después de ganar el Aro de Oro en 1979, cuando se convirtieron en el juguete de muñecas más popular entre las niñas más pequeñas de España. El tío Vivo Barriguitas, que hacía girar a las muñecas en una atracción de feria en miniatura, fue uno de los juguetes más vendidos de toda la segunda mitad de la década. Lo que las barriguitas tenían, y que hoy es difícil de encontrar en el mercado infantil, es esa combinación de sencillez y precio asequible que las hacía accesibles a prácticamente todas las familias. No eran aspiracionales como la Barbie o la Nancy, eran directas, eran lo que parecían, y eso, en el mercado del juguete de los 80, era también una virtud que el tiempo ha demostrado sólida. Las barriguitas siguen existiendo hoy, aunque sus versiones actuales poco tengan que ver con aquellas primeras figuras de vinilo blando que olían de una manera específica que todo el que las tuvo recuerda perfectamente. 13. El álbum de cromos de la Liga. Esto no es un juguete en el sentido estricto, pero sería imposible hablar de la infancia española de los 80 sin hablar de los cromos. El álbum de la Liga, publicado principalmente por Panini, era el proyecto colectivo más ambicioso que emprendían cada temporada miles de niños españoles. Un cromo para cada jugador de cada equipo, un sobre con 5 cromos que costaba unas pocas pesetas, y la posibilidad siempre abierta de que en ese sobre estuviera el que te faltaba. El mercado de cromos del patio del colegio era una economía real con sus propias reglas. El valor de un cromo dependía de su rareza, de la demanda en ese patio específico, de la habilidad negociadora de cada niño. Repetido por 3 del mismo, se podía cambiar por uno que no tuvieras. El difícil valía más. El del portero del equipo pequeño no valía casi nada.
era economía de mercado cara a cara, sin algoritmos, sin comparadores de precio, mirando al otro a los ojos y decidiendo en tiempo real si el trato era justo. Los videojuegos modernos han intentado replicar esa lógica con sus sistemas de loot box y sus cartas coleccionables digitales, pero ninguno ha conseguido exactamente lo mismo, porque nada digital puede replicar la textura del cromo en los dedos ni la espera mientras abres el sobre sin saber qué va a salir. 14. Los juegos reunidos Keiper. Antes de hablar de los juegos reunidos, hay que hablar de lo que significaba una tarde de lluvia en la España de los 80. No había internet, no había videojuegos portátiles accesibles para todo el mundo. La televisión daba lo que daba, que era poco. Y si llovía y no podías salir a la calle y no había nada en la tele, lo que había era la caja. La caja grande de madera o de cartón fuerte con la imagen impresa de decenas de juegos distintos. Los juegos reunidos. Keiper, fabricados por Industrias Keiper, la misma empresa del Keiperman, eran exactamente eso: parchís, oca, dominó, ajedrez, damas, ludo y otros según el modelo. Hoy esa caja suena a privación más que a diversión. A un niño de hoy le dices que hay una caja con un tablero y unas fichas y un dado, y que eso es el plan para la tarde, y probablemente te mire con una expresión que no tiene nombre exacto, pero que incluye algo de compasión. Y sin embargo, quien creció con los juegos reunidos no los recuerda como una tortura, sino como tarde de familia, como la voz de la abuela moviendo ficha, como el drama de que alguien hacía trampa en el parchís. El entretenimiento analógico de los 80 no era inferior, era diferente, y lo que era diferente, fundamentalmente, es que necesitaba personas reales en la misma habitación para funcionar. 15. El Magia Borrás. El último de esta lista es el que más directamente convierte la nostalgia en algo con aristas, porque el Magia Borrás era el juguete que podía hacerte quedar en ridículo delante de toda tu familia en la sobremesa de Navidad si no habías practicado lo suficiente. Era un kit de magia de Juguetes Borrás, la empresa barcelonesa, con cartas marcadas, monedas trucadas, pañuelos que desaparecían, anillos que se unían y separaban, y un manual de instrucciones que explicaba los trucos paso a paso. Lo que el manual no podía darte era el talento, ni la coordinación, ni las horas de práctica que necesitabas para que el truco funcionara de verdad delante de una audiencia. El Magia Borrás exigía trabajo antes de recompensarte. Y cuando el truco salía bien, cuando la moneda desaparecía en el momento exacto, y el tío que siempre se lo sabía todo, se quedaba un segundo con la cara de no entender qué había pasado, esa era una de las satisfacciones más puras que podía ofrecer un juguete de los años 80. Hoy hay tutoriales de magia en YouTube, aplicaciones de trucos, comunidades enteras en Internet. Pero el Magia Borrás de cartón, con el manual doblado de tanto abrirlo, practicado en la habitación cerrada con llave para que no te viera nadie, era otra cosa. Era el principio de una idea que en realidad es muy antigua, que las cosas que merecen la pena cuestan trabajo, y que el trabajo, cuando termina bien, sabe a algo que ningún atajo puede igualar. Y eso, en resumidas cuentas, es lo que todos estos juguetes tenían en común. No eran perfectos. Se rompían, se perdían las piezas, desaparecían en la moqueta, se oxidaban, quebraban las empresas que los hacían, pero te pedían algo a cambio de lo que te daban. Te pedían imaginación, tiempo, paciencia, negociación, práctica. Te pedían que pusieras de tu parte. Y los niños de los 80 lo pusieron, sin quejarse, sin comparar, sin saber que algún día iban a echar de menos aquellas tardes, en el suelo del salón, con las piezas de plástico esparcidas alrededor, y la sensación de que el tiempo era infinito.